Mi nombre es Samuel Castillo y junto a mis compañeros venimos a presentar dar una explicación al proyecto de Frone. En el presente proyecto presentaremos un servidor desarrollado por medio de Node.js, utilizando frameworks como Express y herramientas como React, Bicrypt y Nodemon. Para el uso de la misma, en nuestro sistema se utilizó una base de datos SQL creada por PHP MyAdmin. En este proyecto se presenta una propuesta en un sistema de gestión utilizable para cualquier universidad. En este caso, tomando como ejemplo la Universidad Valle del Monboy, para inicializar el sistema vamos a descargar el repositorio de Git correspondiente entregado en los manuales de usuarios realizados para la actividad. Antes de iniciar el sistema debemos asegurarnos de tener la base de datos corriendo de manera local en nuestro computador, para lo cual nos iremos a XAMPP e inicializaremos tanto el módulo Apache como el módulo MySQL. Hecho esto y teniendo importada la base de datos del sistema, entraremos a la carpeta descargada desde el repositorio de Git y desde la carpeta horario clases. Abriremos la consola donde insertaremos el comando npm star. Con esto automáticamente abrirá la landing page o página principal de nuestro sistema, donde podemos ver materias, actividades, profesores, entre otras cosas, sin capacidad de modificar o intervenir en los datos mostrados, solo visualizarlos. Buenas, mi nombre es Christopher Solarte y pues a continuación explicaré un poco sobre el sistema de horarios de la UM. En este caso, pues en el sistema de planificación podemos acceder a roles de director y profesor, ya sea registrándonos como nuevo usuario o iniciando sesión si ya tenemos un registro previo. Estos roles nos permiten acceder a más opciones del sistema, tales como ingresar y editar entidades. Al ingresar, utilizando algún rol y una contraseña claramente, pues se establece un nivel de seguridad para que de esta manera no cualquier persona pueda ingresar y realizar modificaciones indeseadas en el servidor. Así pues nos aseguramos de que solo las personas con la autorización correcta sean las que puedan manejar todo este sistema y hacer todos estos cambios. Por ejemplo, con el rol del director se muestra en pantalla que opciones que no se mostraban antes de iniciar sesión, tales como insertar actividades y asignarlas. Se pueden también crear secciones y clases a las que las actividades van a pertenecer, y asimismo también podemos crear trimestres. Para ingresar como profesor, a la hora de registrarse se deberá utilizar un nombre y un apellido, ya que el profesor que se esté registrando en el sistema será añadido de manera automática en la entidad profesor. De esta manera, pues quien ingrese al sistema podrá conocer a los profesores y las materias que esto imparten. Usando el rol de profesor, algunas opciones se encuentran limitadas a comparación del rol del director, pues. Sin embargo, las más necesarias se encuentran disponibles, tales como las de asignar actividades, añadir actividades, añadir secciones y añadir clases también. Bueno, muchas gracias. La base de datos diseñada para el sistema de gestión de horarios de clases contiene 8 tablas principales, las cuales permiten una gestión completa, incluyendo la programación de actividades, eventos, y la asignación de profesores a materias y secciones específicas. La organización temporal se basa en trimestres y el sistema cuenta con capacidades de autenticación y control de acceso basado en roles. El diseño permite consultas complejas que pueden obtener datos de múltiples tablas relacionadas, facilitando la gestión de información académica y eventos. Las tablas que conforman esta base de datos son actividades, clases, eventos, materias, profesores, secciones, trimestre y usuarios. El contenido de la tabla actividades nos ofrece
el ID, el identificador de la actividad, y de clave foránea que referencia a la tabla clases, actividad, nombre de la actividad, descripción, descripción detallada de la actividad, y esta tabla se relaciona por la columna id cla, la cual enlaza con la tabla de clases a través de la clave primaria id. La segunda tabla, clases, contiene id sec, que sería la clave foránea que referencia a la tabla secciones, id tri, clave foránea que referencia a la tabla trimestre, semana, número de la semana en la que en la que se imparte la clase, día de la semana en el que se imparte la clase, y se relaciona con la propiedad idSec enlazando la tabla clases con secciones y mediante la clave primaria ID de la tabla de clases. Eh, la otra relación sería con el trimestre al que pertenece a través de la propiedad idTri, eh, mediante la clave primaria ID de, de la tabla trimestre. La tercera tabla sería la de eventos, la cual tiene un identificador para la tabla trimestre, el motivo, la fecha, el ID, eh, y se relaciona por la propiedad idTri con la tabla trimestre a través de la clave primaria ID de la tabla mm, eventos. La tabla materias contiene ID, nombre, siglas, y la tabla profesores contiene ID usuario, ID uso, nombre, apellido, y se relaciona con la tabla usuarios a través de la propiedad ID uso y la llave primaria de la tabla de usuarios. Tabla de secciones contiene ID Pro, que sería una referencia a la tabla de profesores, ID Mat, una referencia a la tabla de materias, el nombre y las relaciones que establece con la tabla profesores a través de el campo ID Pro en la tabla secciones y la clave primaria en la tabla profesores, y con otra relación a través de la propiedad IDMAT que enlaza la tabla materias mediante la clave primaria ID de la tabla materias. La tabla trimestres contiene ID, identificador, fecha de inicio, fecha fin. La tabla de usuarios tiene ID, correo, usuario, contraseña y rol. Esta última propiedad es un enumerado, por lo tanto solamente puede tener dos valores posibles, profesor o director. Mi nombre es Verónica Parra y para finalizar voy a dar una breve explicación sobre cómo funciona el backend en nuestra actividad. Ok, como podemos ver, en nuestro backend se divide en 4 archivos, el cual sería para cada entidad el archivo de repositorio, el archivo de servicio, el archivo de controlador y las rutas. Entonces, ¿cómo funciona esto? En el archivo de repositorio, como podemos ver, se realizan las consultas necesarias a la base de datos, en las tablas correspondientes a la entidad. En este caso, encapsula la lógica para interactuar en nuestro servidor con la tabla actividades y las relacionadas a esta. En esta entidad tenemos las siguientes funciones, como podemos observar. Tenemos list dashboard, que retorna las actividades relacionadas con una sección específica, formateando la fecha para mostrar en el dashboard. List y de actividad, pasando como parámetro y de actividad, que obtiene detalles específicos de una actividad según su ID, incluyendo información de clase, materia y sección. En Search Activity se verifica si una actividad ya existe en una clase específica. Insert Activity inserta una actividad en la base de datos y Update Activity actualiza una actividad existente en la base de datos.
En el archivo de servicio se contiene la lógica de negocio, es decir, operaciones con más complejidad, lógica adicional y validación de los datos antes de interactuar con el servidor. En esta entidad podemos verlo reflejado en las siguientes operaciones. Validación antes de insertar o actualizar. En la función insertActivity, por ejemplo, se valida si una actividad ya existe antes de insertarla en la base de datos, asegurando que no se dupliquen registros. Formateo de fechas. En las funciones listDashboard y list, se realiza un formateo especial de las fechas antes de devolver los resultados al controlador para asegurar que la presentación de las fechas sea coherente y comprensible para el usuario al final. Y por último, gestión de errores y excepciones. El manejo de errores en el servicio asegura que cualquier problema que surja durante las operaciones se maneje de manera adecuada, devolviendo mensajes claros y consistentes al controlador. Ahora, el archivo de controlador se encarga de gestionar las solicitudes HTTP. Es decir, recibe las solicitudes del cliente, valida los parámetros necesarios y llama a los métodos del servicio para obtener los datos o realizar las operaciones. Luego devuelve las respuestas al cliente. Ahora, finalmente, las rutas definen los endpoints de la API. Asocia las rutas de la aplicación con los métodos del controlador, permitiendo que las solicitudes HTTP se dirigen a las funciones adecuadas en los controladores correspondientes. Entonces, ¿cómo es el flujo de una solicitud? Primero, el cliente hace una solicitud HTTP a un endpoint definido en rutas. En las rutas, se dirige la solicitud al método correspondiente en el controlador, en este caso, el archivo de ActivityController.js. El controlador valida los parámetros y llama al método adecuado del servicio, el archivo de ActivityService. El servicio realiza la lógica de negocio y usa el repositorio ActivityRepository para interactuar con la base de datos. Ahora, el repositorio ejecuta las consultas SQL y devuelve los resultados al servicio. El servicio procesa los resultados, devuelve los resultados al controlador y el controlador envía la respuesta final al cliente de una manera comprensible y sencilla. Gracias por su atención.